El impacto del colonialismo inglés en la India británica, la colonia. La India británica incluyó los territorios de los actuales países de Pakistán, India y Bangladesh. A partir de 1886, incorporó Birmania, que permaneció bajo esta administración unificada hasta 1937. Nunca tantos territorios tan diferentes habían estado bajo una sola soberanía como sucedió bajo el gobierno británico, de British Raj. La Compañía de las Indias Orientales, con asiento en Londres, gobernó de hecho este vasto espacio hasta la disolución de dicha empresa, después de la revuelta de los cipayos. En 1858, la India se convirtió formalmente en una colonia británica y todas las posesiones de la compañía pasaron a manos de la corona. El Parlamento creó un Ministerio del Estado de India. El virrey se estableció en Calcuta y asumió la administración del territorio asistido por un consejo ejecutivo y otro legislativo. Por debajo del gobierno central y designados por este, se encontraban los gobernadores provinciales y los oficiales de distrito. Londres respetó los tratados con los regentes locales anteriores a la rebelión y aproximadamente el 40% del territorio permaneció bajo el control de más de 500 príncipes de diferentes etnias y religiones, islámica, hindú, sikh, entre otras. Durante varias décadas, el servicio civil indio solo admitió a los británicos que competían por estos cargos a través de exámenes abiertos. Estos funcionarios recibían un buen salario, tenían un alto estatus y oportunidades de avanzar en sus carreras. En la práctica, por debajo del servicio blanco, creció una burocracia local, básicamente a nivel provincial. El mismo sistema existía en la política y el ejército, que estaba formado por tropa india y oficialidad europea. En relación con esta incorporación de funcionarios nativos, los británicos promovieron la educación a la manera occidental. Los centros creados en los años 20 se convertirían en un semillero de futuros nacionalistas. Bajo la dominación de Londres, la sociedad de la India cambió de manera notable. Si bien en la alta cúpula social permanecía la nobleza, en lo político, esto no contaba demasiado. Por debajo de ella, emergió una nueva clase media urbana, en principio pequeña, considerando que más abajo estaba el 80% de la población del país, pero que asumió un papel central en la promoción de los cambios del orden colonial. De ella salieron los ideólogos y políticos que promovieron la gestación de la futura república. La trama social era más compleja porque el dominio británico trastornó los modos de producción, las relaciones económicas y en especial afectó la extendida vida aldeana tradicional. Los agricultores más poderosos se desplazaron hacia las actividades comerciales y prosperaron notablemente, mientras la gran mayoría, que se quedó en el campo, entró en un deterioro económico notable. De todas las comunidades rurales, los que retrocedieron más fueron los musulmanes de la región de Bengala y el Punjab, las zonas que alimentarían los grupos más radicales. Desde los comienzos, la relación de los británicos fue más fluida con las comunidades hindúes. Cuando la Compañía de las Indias Orientales empezó a reclutar personal, por lo general contrató a súbditos de reinos hindúes. Y cuando el desarrollo de los negocios hizo necesaria la creación de una máquina educacional que preparara cuadros de empleados de habla inglesa, probablemente de ser entrenados en técnicas modernas de contabilidad y otros oficios, los favorecidos fueron los hindúes. Hacia 1860, trabajaban con los ingleses por lo menos 2 millones de súbditos indios. El 95 de ellos eran hindúes. Los hijos de esos funcionarios se siguieron perfeccionando en la educación tipo británica y se fueron constituyendo en la clase media. Sector social, educado moderno, orientado hacia las instituciones tipo europeas, con la sola salvedad que mantenían sus tradiciones religiosas intactas. En toda esa compleja transformación, la población musulmana quedó muy atrás. Solo al comenzar el siglo XX, los pocos musulmanes que habían participado en el proceso de cambio en curso lograron crear algunas escuelas y la Academia de Aligarh, que con los años llegó a ser la Universidad de Aligarh, pero la distancia con los hindúes ya era considerable. En principio, el Congreso Nacional Indio, creado en 1865 con la población de los ingleses, servía para que Londres conociera las opiniones de los sectores ilustrados nativos. Originalmente se constituyó con graduados de la Universidad de Calcuta y en sus primeras reuniones prevalecieron los profesionales procedentes de la alta sociedad.
La representatividad del Congreso en términos sociales se amplió después de la Primera Guerra Mundial. Los musulmanes, alrededor de la cuarta parte de la población, crearon en 1906 su propia organización, la Liga Musulmana. El movimiento se limitó inicialmente a la defensa de los intereses de los musulmanes en una futura India autónoma o independiente. Los musulmanes era importante ganar su influencia en la política de la India y a su vez mantener su identidad musulmana, objetivos que requerían para respuestas de acuerdo a las circunstancias, tal como ilustra en caso de Mohammed Ali Jinnah. Jinnah estudió leyes en Inglaterra y comenzó su carrera política en el Partido del Congreso al retornar a la India. En 1913 se unió a la Liga Musulmana y continuó siendo miembro del partido hasta 1919. Durante este periodo fue conocido como líder del Partido por la Unidad Hindú-Musulmana. En sus comienzos, el nacionalismo hindú denunció la sangría de los recursos del país. La mayor parte de los ingresos de la colonia eran sustraídos por Gran Bretaña. Los intereses del capital invertido, los beneficios garantizados a las empresas de ferrocarril, los elevados sueldos y pensiones de funcionarios ingleses, los elevados costos militares del mantenimiento del imperio. El Congreso también se manifestó contra la ruina de la artesanía local debido a la competencia de la producción industrial inglesa, especialmente en el caso de los textiles. Además, reivindicó una mayor inclusión de los indios en los más altos niveles de la administración. En el primer decenio del siglo XX, una serie de hechos alentaron el afán de cambios entre los nacionalistas indios. El triunfo de Japón sobre Rusia en 1905 causó un fuerte impacto desde el momento en que, por primera vez, un pueblo asiático había sido capaz de derrotar una potencia europea. Por otra parte, el virrey Lord Curzon profundizó el malestar cuando su gestión autoritaria lo condujo a dejar de lado el diálogo con el Congreso y a imponer la división de la presidencia de Bengala, que desencadenó la reacción violenta de la población. En 1905 y 1908 se sucedieron atentados con bombas, acciones de boicot contra las mercancías inglesas. También fueron rechazados los centros de enseñanza ingleses y se formaron grupos terroristas de carácter religioso político. El Congreso se produjo a la división entre un ala radicalista y otra moderada. La primera, liderada por Bal Gandhar Tilak, intervino por la independencia, rechazó la influencia occidental y reivindicó la movilización activa para acabar con la dominación británica. El ala moderada, encabezada por Gopal Krishna Gokhale, defendió el camino de la evolución paulatina a través de la colaboración con Londres para conseguir la autonomía de la India dentro del Imperio Británico, vía un estatuto semejante al de los dominios de Canadá y Australia. En 1909, el gobierno británico se inclinó a favor de una política que lo hiciera posible. Con la aprobación de la ley Morley-Minto, John Morley era el ministro de Estado para la India y Gilbert Elito, vizconde de Minto, era el virrey, que concedió a los indios una mayor presencia en los organismos legislativos. Los nativos elegidos por el gobierno central podían ocupar algún puesto en el Consejo Legislativo Imperial. En el caso de los consejos provinciales, la mayoría de sus miembros serían elegidos, pero para las decisiones de los gobernadores no requerían la aprobación de estos cuerpos colegiados. La Liga Musulmana impulsó la presentación de las listas propias para que los musulmanes ocuparan escaños separados de los ganados por el Congreso. Los nacionalistas hindúes concedieron a los ingleses el afán de dividir para seguir reinando. Aunque la presentación de listas separadas intervenía al movimiento nacionalista, esta decisión no fue el resultado lineal de una maniobra imperial. Expresaba también las profundas tensiones entre hindúes y musulmanes y el temor de estos a quedar sometidos como minoría en un futuro Estado indio. Los principales cambios. El colonialismo británico logró efectuar radicales cambios en la India, partiendo de la división religiosa y política entre los musulmanes e hindúes, que eran eternos rivales. Los dos, pakistaníes y la India separada, fueron una solución interesante para el problema religioso. Los sistemas de comunicación
que dejaron los ingleses permitieron un enorme desarrollo postcolonial. Los ferrocarriles hindúes son los más largos del mundo y transformaron la economía y el comercio de la India. El sistema económico de la India se transformó. De ser un país rural y agrícola, pasó a ser industrial y comercial, y la influencia lo llevó a ser una potencia comercial e industrial de Asia, y hoy una de las próximas 5 potencias del mundo, y se lo deben los hindúes a los ingleses. El idioma transformó la cultura hindú. Varias generaciones de hindúes se formaron en Inglaterra y de allí nació no solo una nueva clase social que dirigió el país postcolonial, sino que transformó la estructura social e intercultural de la India y la encauzó hacia el mundo moderno. India es una nación desarrollada, con una industria astronáutica, energía atómica, el primer productor de software del mundo, y esa situación privilegiada en Asia se le debe de alguna manera a la influencia nacida del colonialismo británico.